Y bueno, pues fundamental para entender lo que está pasando en el país en tema económico y obviamente en el sector inmobiliario, la vivienda, la infraestructura, hablar con Jorge Mendoza, director de Sociedad Hipotecaria Federal y de Banobras. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bienvenidos aquí a la Sociedad Hipotecaria Federal y encantado de platicar de estos temas que mencionas. Antes de empezar la grabación, en las entretelones hablábamos de la importancia de entender el tema macro para después ir viendo lo que es lo complejo que es un primer año de gobierno y sobre todo para lo que tiene que ver con el sector financiero, para un banco. Porque hay otras instituciones que siguen operando más o menos normalmente, pero para los bancos es un tema muy retador arrancar un gobierno. Claro, yo creo que para entender un poco la situación del país es importante voltear uno hacia afuera, ver los factores externos que tienen un impacto en el desarrollo económico y también los factores internos. Y quisiera mencionar algunos puntos. Primero, lo que estamos viendo a nivel internacional es una desaceleración económica generalizada, donde alrededor del 90% de las economías tanto avanzadas como en desarrollo están teniendo un menor crecimiento al que esperaban, tanto en 2019 como en 2020. Si volteamos a ver todos los índices de manufactura, que es algo que le pega a México, también se está viendo una desaceleración a nivel internacional. Y México, como lo sabes muy bien, el 80% de nuestras exportaciones son manufactureras y por lo tanto está teniendo un impacto también en el crecimiento de nuestro país. Ahora, si volteamos hacia adentro, también tenemos que entender que es el primer año de gobierno y es un gobierno donde se da un cambio importante que se da pues, cada 6 años, pero en específico en este se dio un cambio a nivel ejecutivo, a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel legislativo. Estamos teniendo probablemente el cambio más importante en la historia reciente de México en términos de cómo se está manejando la política económica de nuestro país. Y para ello pues tenemos un reto hacia adelante y en la banca de desarrollo tenemos que formar parte de esta nueva política económica que está dictando el presidente de la República. Y en un contexto mundial donde los paradigmas están cambiando, hoy vemos que el enfoque que se está manejando a nivel nacional pues es el que se está manejando en el mundo. Hay que abatir la desigualdad, hay que atender la pobreza y hay que lograr que ese tipo de temas que se han convertido en un llamado, vemos que se están manifestando en todo el mundo, es que pues, es una realidad. Cuando hablamos de que hay que atender la forma de generar capacidades, de que de reducir esa brecha de desigualdad es fundamental. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el papel que tiene que jugar la banca de desarrollo? A ver, lo que vimos y parte del diagnóstico que tiene este nuevo gobierno, primero es que ha habido una desigualdad en términos regionales en el país. Mientras la parte norte y centro están creciendo por arriba del 2% en promedio durante los últimos 10 años, en la parte sur-sureste está creciendo casi al 0%, con algunos de los estados creciendo o teniendo, mejor dicho, un crecimiento negativo en sus economías locales. Siguiente también lo que vemos es que cada vez el capital, no solamente en México, también a nivel internacional, se está concentrando en menos manos. Y por lo tanto creo que la banca de desarrollo tiene un rol fundamental para cerrar estas brechas que estamos viendo en nuestro país. Primero, la banca de desarrollo tiene un objetivo, y se platica a veces poco, pero es de inclusión financiera. Nosotros tenemos que asegurarnos dentro de nuestro mandato que cada vez más personas en nuestro país, cada vez más compañías, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y también en Banobras me toca ver algunos de los gobiernos locales y municipales tengan mayor acceso al financiamiento, dado que está comprobado que el mayor acceso al financiamiento permite mayor inversión, sí, claro. Mayor inversión permite mayores ingresos y eso trae trabajo, trae desarrollo y de alguna manera trae mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Sí, todo eso a fin de cuentas acaba llegando a los bolsillos de la gente, que es el tema fundamental, porque además hay otro tema que estamos viendo en una revolución muy reciente, que es la tecnología. Ahora, para entender lo que está pasando, por ejemplo, el tema de remesas, ya la forma en que la gente llegaba antes a una sucursal de una tienda y mandaba su dinerito ha cambiado radicalmente. Ahora las plataformas digitales van a cambiar la forma de hacer el proceso financiero y eso tiene que ver mucho con la inclusión. Por ejemplo, tú en Banobras y en Hipotecaria Federal, evidentemente uno de los retos es atender a desarrolladores y constructores pequeños y medianos que antes no necesariamente fondeaban. Es parte del reto, ¿no? Sí. Sí, claro. A ver, el reto tecnológico se está viendo en todo el mundo. Alguna vez me tocaba platicar con un director general de uno de los bancos más importantes a nivel internacional y él me decía que él no era un banco, él era una empresa de tecnología que ofrecía servicios financieros. Y eso yo creo que demuestra el reto y la cantidad de tiempo e inversión que se le tiene que dedicar al desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Te permite, como mencionaste ahorita, tener mayor agilidad al momento de otorgar un crédito, te permite tener una mejor cobertura,
te permite llegar a espacios, lugares, rincones de este país o de otros lugares donde antes no se tenían, y por lo tanto estamos trabajando no solamente dentro de los bancos, pero también con la Secretaría de Hacienda, con Banco de México, en ver cómo las nuevas plataformas tecnológicas se pudieran utilizar dentro de la banca de desarrollo para atender a nuestros clientes. Como lo has escuchado, está la nueva plataforma de CODI, que se anunció por Banco de México, donde ya se va a permitir transaccionar de celular a celular, de cualquier punto a cualquier punto. Si bien nosotros somos un banco de segundo piso, estamos viendo cómo esas tecnologías o los derivados de esas tecnologías que llegan se podrían utilizar para nuestros clientes. Y la escala es importante, lo comentaba hace rato. Nosotros aquí en el banco somos 400 empleados y cubrimos alrededor de 945 proyectos, 690 desarrolladores, que es un número muy importante. Porque no solamente es atenderlos en términos de crédito, sino es darle seguimiento, revisar su capacidad crediticia, hacer un análisis de riesgo, revisar cómo van sus proyectos y asegurar que tienen un buen servicio dentro del banco. Por lo tanto, estamos tratando de incrementar esa cartera. La cartera de crédito puente, que principalmente es para desarrolladores, hoy en día lo estamos incrementando en 8%. Eso nos va a permitir seguir siendo líder en el mercado. Eso ya nos lleva a una posición en el mercado del 26% de todos los créditos puente en el país. Ahora, menciono yo el 26% y ser líder en el mercado. Estamos compitiendo contra la banca comercial, sí, y esa competencia es muy sana porque empujamos a que la banca comercial dé mejores servicios, mejores tasas, y al momento que nosotros vemos que un mercado, un producto o un segmento, un tipo de cliente está bien cubierto por la banca comercial, es cuando la banca de desarrollo se empieza a retirar y empezamos a mirar hacia la siguiente barrera, hacia el siguiente cliente, al cliente marginal que hoy en día no tiene acceso al crédito. Claro, el tema de detonar mercados, que tendría que ser el papel de la banca de desarrollo. Y obviamente en un tema, se ha hablado mucho de lo que ha pasado con tema de infraestructura y de vivienda, sí, este año, que son motores que tenemos que mover mejor. Y obviamente, para que se muevan esos motores, pues el financiamiento es una parte fundamental. Por ejemplo, a ver, Banobras, ¿cuál sería en este momento, antes de hablar de números, ahorita ojalá y nos puedas decir los números de cierre de este año, pero ¿cuál sería el reto fundamental para Banobras? A ver, el tema fundamental para Banobras es promover la infraestructura para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ¿no? En México todavía hay lugares en este país que no tienen acceso a agua, que no tienen buenas carreteras para transportar ya sea la mercancía de negocios o que se puedan transportar los mismos ciudadanos. Tenemos ciertas áreas de oportunidad en la parte de manejo de residuos sólidos, y lo que estamos tratando de buscar es que México esté mayor conectado, y vamos a nosotros dentro del banco ser parte de todos estos nuevos proyectos que anunció el presidente. Vamos a ser parte del aeropuerto de Santa Lucía, queremos ser parte del corredor del Istmo, queremos ser también parte del Tren Maya, que creemos que son proyectos que van a detonar inversión, van a detonar empleo y van a detonar el desarrollo de esas localidades donde estos proyectos están siendo parte. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera como banco acompañar al gobierno y asegurar que el plan de gobierno de desarrollo económico en materia de infraestructura cuenta con los suficientes recursos para llevarse a cabo. Importante, porque por ejemplo en el caso del Tren Maya ya se habló de que habría forma de que el gobierno apoye para que los constructores que le entren tengan acceso a financiamiento. Hoy lo decía en la Bolsa de Valores José Oriol, el director de la banca de la Bolsa Mexicana de Valores, decía que uno de los retos era abrir el acceso a financiamiento de la bolsa y evidentemente de la banca y evidentemente como un sistema integral para que haya las mejores opciones de financiamiento para todo tipo de proyectos. A ver, algo que hemos visto en México en los mercados financieros y en el mercado de deuda y de financiamiento es que se ha incrementado mucho la profundidad. Hoy en día el gobierno federal, como lo has de conocer, ya tiene la capacidad de financiarse a 30 años, sí, cuando antes pues, no teníamos acceso ni siquiera a 10 años, ¿no? Ya tenemos también un mercado local muy robusto, con unos inversionistas institucionales que son las Afores, sí, claro, que son una parte importante para la demanda, y eso le permite a los emisores o a los que buscan deuda poder colocar a una tasa atractiva y un plazo más largo. Sin embargo, todavía vemos que para algunos proyectos de infraestructura todavía es muy difícil irse a largo plazo. La banca comercial normalmente llega a 10 o a 15 años máximo. Y ahí es donde existe un área de oportunidad donde la banca de desarrollo tiene la capacidad de poder ofertar un crédito de mayor plazo.
Nosotros dentro de Banobras y también aquí en Sociedad Hipotecaria Federal, en una área donde nos estamos diferenciando es al plazo que podemos ofertar el crédito. Banobras nos vamos a 20, 25 años. Aquí en algunos de nuestros productos nos vamos, ya dependiendo, pero en crédito puente nos vamos hasta 8 años, que es mayor a lo que está dando la banca comercial, y en la parte hipotecaria y de calce nos estamos yendo aún a plazos mayores. Ahora, y ese es el reto para la parte de Banobras. Y en la parte de Sociedad Hipotecaria Federal, que está, la verdad es que durante los años recientes el sistema hipotecario mexicano, digamos que ha madurado mucho. Hay una gama importante de productos para cumplir diferentes necesidades. ¿Cómo visualizas esto? A ver, la banca, en la parte hipotecaria ha habido un desarrollo importante, ya el 10% del PIB ya es deuda hipotecaria. En términos de saldo, y ya nos empezamos a acercar a algunos de los países comparables. Por ejemplo, ya estamos cerca de Brasil y estamos ya acercándonos a los de la OCDE, aunque todavía hay un área importante de mejora. Sin embargo, lo que hemos visto es que en el mercado hipotecario y en el mercado de vivienda hay todavía ciertos huecos donde no lo están cubriendo las instituciones actuales. Y déjame darte un ejemplo. La banca comercial, lo que vemos es que cada vez está yendo a créditos de mayor valor, sí, claro. Es decir, a casas un poco más caras. Se están concentrando en la parte media, en la residencial y residencial plus, y casi nunca le entran a la vivienda económica o a la económica social, a menos de que vayan acompañados con un instrumento o un apoyo del gobierno. Vemos también que la parte de afiliados, que son los que cuentan con seguro social en nuestro país, que tienen un trabajo formal, tienen acceso ya sea trabajadores del sector público en Fobiste o trabajadores del sector privado en el Infonavit. Pero nadie está realmente atendiendo a la economía informal ni a la economía mixta. Sí, y ahí es donde nosotros vemos la mayor oportunidad para que Sociedad Hipotecaria Federal pueda detonar mayor actividad en este sector. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día hay alrededor de 15 millones de viviendas en la economía mixta. La economía mixta se define por personas que tienen un trabajo formal, pero que reciben parte de su salario en efectivo o de manera informal, y es un ingreso complementario. Un ejemplo son meseros. Meseros reciben un salario, pero reciben también propinas. Eso no necesariamente se reporta, pero claramente incrementa su capacidad de repago a cualquier crédito. Y luego existen alrededor de 5 millones de viviendas que están en la economía completa informal. Estos 20 millones de familias no están siendo atendidas por la banca, y aquí es donde nosotros creemos que podemos hacer la diferencia. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Primero, estamos lanzando un nuevo producto de seguro del crédito a la vivienda para garantizar hipotecas que se le den a través de instituciones financieras a personas dentro de la economía mixta. Y también estamos explorando un segundo producto, que este es un poco más ambicioso, donde vamos a entrar a la economía informal de manera directa a través de administradores de crédito. ¿Por qué queremos hacer esto? Lo que hemos dado cuenta también es que si bien damos nosotros tasas atractivas a nuestros intermediarios, muchas veces cuando entran a la economía informal o a clientes que no tienen un historial crediticio, suben mucho la tasa de interés, llegan a veces hasta el 60-70% de tasa. Para la vivienda esto no funciona. Realmente lo que tenemos que asegurar es que la gente pueda repagarlo y que sea un crédito de mayor plazo, no de corto plazo y de una tasa muy alta. Sí, claro. Y por lo tanto, lo que queremos ver es si a través de administradores podemos lograr alinear los incentivos para que haya un buen análisis de sujeto de crédito, una buena cobranza, y que nosotros podamos traspasar nuestro precio que podemos ofertar directo al cliente y no tener que pasar por un intermediario financiero. Lo estamos trabajando ya con Hacienda y yo espero que durante 2020 podamos lanzar este producto. No, seguro, porque además hasta ahora, dentro de lo complejo que es este reto, platicábamos también de que esto es un poco como cambiarle las llantas al coche, pero con el coche en marcha. Sin embargo, este año, con todo lo complejo que se diga, la verdad es que el sector vivienda estuvo caminando, Hipotecaria Federal estuvo colocando muy bien. Entonces, después de este periodo de transición, con tanto dinamismo, ¿cómo cierra el año? En términos de números, ¿cómo cierra el año? A ver, nosotros tenemos hoy en día una cartera de 306 mil millones de pesos. La cartera de crédito puente esperaría cerrar en un saldo también alrededor de 26 mil millones de pesos, que es lo que nos da una posición de mercado de 25 mil. Estamos esperando cerrar con una colocación total de 50 mil millones de pesos,
que esto es mejor que varios años de la administración anterior. Te comentaba que es difícil compararnos contra 2018, siendo un año donde se aprovecha para cerrar todos los proyectos que están pendientes, pero lo que sí es que estamos dejando las bases, tenemos un buen banco, un banco fuerte para tener buena actividad durante 2020 y los años posteriores durante esta administración. ¿A qué me refiero fuerte? Primero, vamos a cerrar con utilidades. Y te imaginarás que Sociedad Hipotecaria Federal no siempre ha tenido utilidades. Es algo que en años malos se va negativo, en años buenos se va positivo. Este año, con todo y el incremento de reservas que tuvimos que hacer en algunos proyectos que vimos que contienen un mayor riesgo, vamos a cerrar. Mi estimado hoy en día es que cerremos con 700 millones de pesos de utilidad. Esto es un buen año para la Sociedad Hipotecaria Federal. Vamos a cerrar con un índice de capitalización de más del 16%, que esto de alguna manera es un indicador de la fortaleza financiera que tiene un banco y la capacidad de otorgar crédito. Y lo más importante es que vamos a estar listos desde ahorita y entrando 2020 para poder atender a un mayor número de desarrolladores en este país. ¿Por qué? Primero, hemos mejorado los procesos de crédito, estamos revisando la parte tecnológica para hacerlo un poco más autónomo. Tercero, hemos mejorado también nuestro esquema de riesgos y hemos incluido el rol de riesgos en todas las etapas, desde que se recibe una petición de un proyecto hasta que se aprueba, para asegurar que los proyectos que se están aprobando estén bien estructurados y no esté representando un riesgo que no pueda contener la institución. Y también he formado un muy buen equipo, hemos hecho cambios importantes y contamos hoy en día con una buena plataforma tanto de infraestructura financiera como de capital humano para poder atender las demandas del sector. Ahora, ¿cómo percibes, después de conocer más o menos las metas que puede tener los otros organismos nacionales de vivienda, Infonavit, Foviste, después de ver la dinámica que trae la banca en cuanto a número de originación de créditos, cómo sientes la capacidad de CIF para crecer en términos de financiamiento puente? A ver, nosotros, y te voy a poner el número general, la meta que tenemos para el sexenio de acciones de vivienda acumulada es 1.440.000, ¿no? Es un número altísimo. En ninguna historia de ningún sexenio hemos llegado a ese monto de acciones de vivienda. Por lo tanto, el reto que tenemos es cumplir con esa meta y asegurar que esa meta nos lleva a una mayor inclusión financiera, donde la gente que no recibía crédito antes lo pueda recibir, tengamos una mejor cobertura un poco más equitativa en términos regionales y asegurar que los proyectos en los que estamos invirtiendo, sean proyectos de desarrolladores robustos que tengan la capacidad de hacer buenos proyectos con vivienda digna, bien ubicados, que sean accesibles para los ciudadanos mexicanos y que cuenten con todos los servicios. Y al mismo tiempo estamos empujando en algunos de nuestros esquemas vivienda verde también para poder contribuir con el mejoramiento del medio ambiente. Nosotros queremos que todos los proyectos que se llevan dentro de esta institución tienen un multiplicador importante en la economía, tienen una creación de empleos importante y todo esto se va a ver reflejado en los números del PIB de vivienda, que es de alguna manera el ancla final que tenemos dentro de esta institución. Ahora, un último tema, si te parece. Hablaste, y hablamos poco en toda esta plática, de todos los compromisos no financieros que tiene la institución y el gobierno. Uno de ellos, obviamente lo ha dicho el presidente, lo has dicho tú y lo ha dicho todo el gabinete, que es centrar la política de vivienda en las personas, lo cual es muy importante. Pero hay otros dos factores que en los años recientes hemos visto crecer tanto como un objetivo ideal, hay que proteger el medio ambiente y hay que proteger el impacto social, pero que ya son factores también a la hora de conseguir fondeo. Claro. Ya son aspectos de que ya puedes salir y decir, a ver, voy a salir el fondeo de la hipotecaria federal dentro de 10 años, solamente voy a fondear proyectos verdes, solamente voy a fondear proyectos que tengan un alto impacto social. Sí. ¿Cómo viene tu fondeo en ese sentido? ¿Y cómo visualizas tu distribución al sector claro, con este tipo de factores? Mira, quisiera mencionar también en Banobras, y haciendo un hincapié, este año hicimos el primer bono verde que fue listado en la Bolsa Viva. Tuvimos una buena ceremonia donde celebramos y lo que estamos viendo es que los inversionistas, no solamente los de gobierno, pero los inversionistas privados también traen mayor apetito por este tipo de instrumentos que están contribuyendo al medio ambiente. Dentro aquí de la Sociedad Hipotecaria Federal tenemos asociaciones con bancos internacionales de desarrollo que nos permiten fondearnos a tasas un poco más baratas si logramos
comprobar que esos recursos se destinan a proyectos verdes. ¿Qué me refiero con proyectos verdes? Pues que contengan materiales que sean un poco más amigables con el medio ambiente, que no consuman tanta energía, etcétera, que permiten disminuir pues los CO2. Con eso hemos logrado tener ya un impacto relevante en los últimos años, pero creo que el impacto debería ser mucho mayor. Claro. Tenemos un reto importante hacia adelante. Estamos tratando también dentro del sector hacendario y por instrucciones de Hacienda, no salir mucho a los mercados internacionales, un poco tratando de contener el nivel de deuda del país, que es algo que el presidente lo ha dicho una y otra vez, y también tratando de darle prioridad a la deuda local contra la deuda extranjera. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que el poco espacio que tenemos de deuda externa es utilizarla para estos fines e ir viendo en el mercado local qué tipo de fuentes y de recursos y de mejores prácticas podemos ir implementando hacia este tipo de iniciativas verdes. La banca de desarrollo en México ha sido pionero en poner prácticas sustentables dentro de sus instituciones. Sí, claro. Para el tipo de proyectos, para el tipo de materiales en los que están haciendo esos proyectos, etcétera. Y tanto aquí en Sociedad Hipotecaria Federal como en Banobras nos estamos adhiriendo a varias prácticas internacionales que se están dictando dentro de Naciones Unidas, que se discuten en el G20, que los están empujando algunos bancos internacionales como KfW, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que son algunos de nuestros clientes. Entonces, es una agenda importante, habrá que ver hacia adelante qué más se puede hacer, porque creo que hay un área gigantesca, y aquí por lo pronto lo que estamos haciendo es manteniendo todos nuestros productos verdes, que con mucho gusto luego los platicamos. No, muy positivo. Pues mira, muchas gracias por esta primera plática y estoy seguro que vamos a estar aquí platicando mucho porque seguramente va a ser un motor de lo que pasa en el sector inmobiliario y lo que pasa con la economía país, esta Sociedad Hipotecaria Federal y Banobras. Muchas gracias. Muchas gracias y aquí estamos el día que quieras. A la orden, aquí estamos.